necesidad, nos trae refrigerio. que hay una necesidad en nosotros, esa palabra nos toca. Ay, sí. Esa palabra te anima, esa palabra te conforta, esa Santo. palabra te llena de gozo y de regocijo. Sí, mi Dios, aleluya. El Salmo 91 es el salmo que habla morando bajo las sombras del Omnipotente. El salmo que cuando estamos en aprietos, estamos enfermos, estamos en situaciones y aún estando las cosas bien, es el salmo que todo el mundo va a él para buscar un consuelo, para buscar una dirección, Un consejo. para buscar entendimiento, para buscar llenar ese vacío que puede haber en nosotros. El Salmo 91 nos enseña muchas cosas al cristiano, al que busca a Dios y al que no busca a Dios, al que está frío, al que está tibio y al que está caliente. Gloria al nombre del Señor. Al que no siente nada en su alma, el Salmo 91, cuando se lee con detenimiento, gloria al nombre del Señor, llena ese vacío, llena esa alma, llena ese espacio vacío, aleluya, de una palabra que trasciende dentro de ti y se hace real en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra se hace real en la vida de uno? Amén. En un momento dado, la palabra que leíste ayer, antier, gloria al nombre del Señor, o el mes pasado, de momento caminando por algún lugar, esa palabra se hace real a tu vida. Esa palabra te confronta. Esa palabra, gloria al nombre del Señor, te hace recordar ese momento en la cual tú la leíste y quizás no le pusiste tanta atención. Pero en ese momento tú dijiste, esto lo leí yo. Esto Dios me lo dejó saber. La gente quiere escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Porque cuando Dios me habla a través de la palabra, gloria al nombre del Señor, me enseña cosas que yo no sé. Me encamina a lugares donde yo no entiendo, pero Él me guía a través de ella. Alabado sea Usted no ha Dios. estado en momentos que usted no entiende las cosas y la palabra lo guía, la palabra lo lleva, la palabra lo enseña, la palabra lo edifica, la palabra lo educa. El Salmo 91 tiene mucha información. Y mucha función. Pero nosotros en esta noche no vamos a hablar del Salmo 91 completo. Bendito Vamos a Dios. hablar del verso número 1, que esa es nuestra temática en esta noche. Santo el que Ese es vive. nuestro tema en esta noche, hablar o a tocar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted sabe que hay gente, hermano, que se han cansado de leer la Biblia. No son vagos. Que están cansados en el camino, aleluya, y ya no le encuentran sazón a la palabra, ya no le encuentran el porqué de leerla y el para qué. Bendito. Pero Dios quiere que en esta noche, al que está desanimado, al que se siente decaído, que en esta noche hay un despertar en usted. Bendito Jehová. Y que en esta noche Dios te dé a entender, aleluya, que eres el omnipotente de tu vida. That's it. Aleluya. El verso 1, el comienzo, habla, gloria al nombre del Señor, de una palabra muy importante en el verso, que es la que a mí me atrajo la atención. Hay muchas cosas en el Salmo 91, pero me agrada cuando dice, morará bajo las sombras del Omnipotente. Cuando hablamos de sombra, gloria al nombre del Señor, los que hemos vivido en el campo, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia,
cuando algunos trabajábamos, que nuestros padres nos enviaban a trabajar, a hacer algo afuera, bajo ese terrazo de sol, gloria al nombre del Señor, Chacho y humedad. nosotros siempre buscábamos trabajar donde hubiera Sombra. sombra. ¿Sabía usted, gloria al nombre del Señor, que las sombras no solamente las dan los árboles? Nosotros buscábamos un árbol donde meternos, gloria al nombre del Señor, y si había que desherbar, pues uno se quedaba todo el día debajo de ese árbol, desherbando. Y cuando venía el papi le preguntaba, muchacho, ¿qué pasó con el resto de la casa? Que está muy soleado. Pero no solamente los árboles dan sombra, sino que también las nubes dan sombras. Y sabía usted que también las rocas, las piedras dan sombra. Pero mire qué cosa, para que pueda haber un árbol dar sombra, detrás de ese árbol tiene que haber sol. Gloria a Dios. Para que una roca pueda dar sombra, detrás de esa roca, el sol tiene que estar encima de esa roca. Oh, gloria al nombre del Señor. Y para que las nubes puedan dar sombra, el sol tiene que estar detrás de esa nube. Santo. No puede estar al lado, no puede estar al otro lado, tiene que estar arriba de la roca, encima del árbol, gloria al nombre del Señor, y detrás de la nube. Wow. Para entonces formar lo que se llama la sombra. Qué lindo es Dios. ¿Qué produce la sombra? La sombra produce algo. Descanso. El sol Descanso. nos hace daño a la piel, nos hace daño a nuestros ojos, Yes. nos hace daño en el cráneo adentro cuando Sí. estamos mucho tiempo expuestos al Eso sol. sí. Si no Y tiene por gorra eso puesta. los que trabajan afuera usan gorras. Gorra. Tienen que usar gorra. En mi pueblito, en mi pueblo le decían pavas. Una pavita está bien. Y una camisita No de sé si lado. en su pueblo le decían así. Sí, así mismo. Una boina. Vamos a ver aquí en otros lugares qué le decían. ¿Qué le decían en tu pueblo? Pavas también, Víctor. Esa pava grande que se usaba. Gorra para cubrirse la cabeza. En mi país sombrero, los grandes. Sombrero. Lo que fuese, gloria al nombre del Señor, se usaba para cubrir la cabeza, el cráneo. La Biblia habla de una historia que todos conocemos. En la sombra, antes de entrar a la historia que voy a hablar, se siente, cuando uno se mete debajo de esa piedra, se siente como un fresquito. ¿Verdad que sí? Debajo de esa piedra, de ese árbol, debajo de esa nube, la temperatura está diferente a la temperatura de afuera. Alaba la gloria de Dios. Ahí debajo, gloria al nombre del Señor, lo que sucede, por lo menos debajo de una piedra, que no solamente a ti te gusta estar debajo de la piedra para recibir ese fresquito y sentirte mejor, sino que también ahí pueden haber unos animales, pueden haber en los campos alguna araña, alguna culebra, que también ellas buscan ¿qué? La sombra como la estás buscando tú. Gloria a Dios. Y muchas veces entrar en la sombra, estás arriesgando, gloria al nombre del Señor, que algo suceda mientras tú estás
en esa sombra, buscando refrescar tu cuerpo. Ay, alaba la gloria de Dios. Aleluya. Seguro cuando uno tiene mucha calor y se da un buen baño y entra a la casa donde hay aire acondicionado, ese cuerpo comienza ¿a qué? A bajar temperatura. Santo. Ese cuerpo puede estar a 90 por dentro, a 100. Y cuando comienza y te metes debajo de esa piedra, de ese árbol, de esa nube, aleluya, el calor del sol, aleluya, rápidamente tú comienzas a sentir que ese cuerpo comienza ¿a qué? A descender temperatura. Y comienzas a sentirte, ya no estás fatigado, ya no estás tan cansado, ya comienzas a ver las cosas diferentes, gloria al nombre del Señor. Y mientras estás debajo de la sombra, aleluya, estás recuperando a la misma vez, estás recuperando fuerzas. Santo. Aquí hay muchos que ya quieren estar debajo de la sombra, porque están pasando por un sol, están pasando por un sol candente en su vida espiritual. Ay, santo, en su vida espiritual. Aleluya, pero no has querido meterte debajo de la sombra del Omnipotente, porque has confiado en tu fuerza, has confiado en tu valentía, has confiado en tu yo propio. Aleluya, pero eso es lo que hace y da a entender, aleluya, gloria al nombre del Señor, que no has entendido todavía el propósito de Dios, llevarte debajo de su sombra. Sombra es muy diferente a oscuridad. ¿Sabía usted eso? No es lo mismo ni se escribe igual. Aleluya. Vamos a la Biblia, hermano. Yo quiero ir suave, calmado, tranquilo, porque yo quiero que usted entienda en esta noche lo que Dios quiere decirle. Vamos a Jonás. Jonás capítulo 4. Sabemos la historia de Jonás. Dios lo llama. Dios le dice que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿Y para dónde cogió? Cogió un pasaje para Tarsis. En el proceso, rapidito, si conocemos la historia, en el proceso se levanta una gran tempestad y la Biblia dice que aquellos hombres bajaron abajo y le dijeron: levántate, dormilón. Gloria al nombre del Señor, porque se ha levantado una gran tempestad y nosotros queremos que tú busques dirección y hables con tu Dios. Porque los dioses de nosotros no están respondiendo. ¿Y qué sucedió? Él dijo: solamente agárrenme por la solapa, agárrenme por el pecho y tírenme afuera de este lugar, porque este lugar no me pertenece a mí, estoy en desobediencia. Y dice la Biblia que lo tiraron y vino un pez muy grande. La gente dice una ballena, un pez muy grande. Para lucir que puede haber sido una ballena, pero hay peces grandísimos que no tienen que ser ballenas. Gloria al nombre del Señor. Un pez muy grande, dice la Biblia, y dice que lo vomitó, pero lo vomitó a donde Dios lo había Enviado. llamado. Tarde o temprano, a donde Dios te quiere llevar, y a donde Dios ha trazado el plan contigo, Yes. aunque te vayas para Tarsis, aunque te vayas por donde te vayas, Dios tiene un pez preparado para llevarte al propósito de Él. Fácil. Que sea bastante grande. Ay, alaba la gloria de Dios. Santo. Usted sabe la razón por qué Jonás no quería ir a Nínive. ¿Cuántos saben la historia? Amén. ¿Usted sabe la razón por qué? No solamente eso, los ninivitas habían matado a su mamá y a su papá. Los habían decapitado y él no quería ir a ese lugar
¿Por qué? Porque ellos eran enemigos de Jonás. Mas sin embargo, Dios te envía muchas veces a lugares donde tú no quieres ir, porque no es tu propósito, no es porque tú quieras, es lo que Dios quiere hacer contigo en ese lugar. Amén, sí, Señor. Haciendo la Ahora se historia enojó. larga, corta, la Biblia dice que llegó a aquel lugar, pero llegó enojado, Enojado porque ahí lo dice. Estaba llegó prendido, enojado. Ajá. llegó agallado, llegó, ¿qué más podemos decir? Un montón de cosas más, Airado. enfogonado. Airado. Tanto así que dice la Biblia que pidió morir. Pero la Biblia dice que él se metió debajo de una ¿qué? De una calabacera a buscar ¿qué? Sombra. Sombra. Ujú. Como un refugio. Hay una cosa, hermano querido, que cuando usted está buscando la sombra del Omnipotente, Es diferente. usted no puede entrar a las condiciones suyas, usted tiene que entrar a la condición de Dios. Eso es así. Amén, sí, Señor. Eso es, aleluya. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, hay gente que quieren la sombra y la cobertura de Dios, Y hace lo que pero le da la gana. quieren acondicionar ¡Santo! a mi manera, a mi forma, ¡Ay, a santo! como Mi yo alma te creo, adora. a como yo pienso, a lo que yo Bien deseo. fácil, ajá. Aleluya, es mi mente Santo. y yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. Sí. Yo te quiero decir que si tú quieres y que esta iglesia quiere la cobertura, aleluya, de la Hay que sombra del meterse la Omnipotente voluntad de y que Dios. se mantenga sobre Esa es la nosotros, voluntad de mi aleluya, Padre tenemos que celestial. entrar, aleluya, en la que, En la voluntad de Dios. en la manera que Dios quiere. Aleluya. Mi alma le glorifica. Hay muchos Ay, que sí, no bájese, quieren bájese. negociar eso. Allá Aleluya. arriba. Hay muchos que no queremos negociar eso. ¡Santo! Mi alma te adora, Yo Jesús. soy como soy, camino como yo quiero, aleluya, y hago como yo quiero, y santo. que Dios se someta a mí o no entro. Pues no entro porque tú no cabes ahí. Para estar bajo las sombras del Omnipotente y el cuidado de Dios hay que entrar bajo sus condiciones. Amén, sí, Señor. Den un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos quieren entrar bajo la sombra del Omnipotente? Mi alma te Hay adora. que entrar bajo sus condiciones. Sí, mi Eso Dios, así, lo que aleluya. usted quiera hacer. Entonces, Que se le pegue la gana. Jonás se metió debajo de la calabacera, pero se metió enojado. A buscar refugio. ¿Se metió qué? Molesto. Ujú. Se metió agallado con Dios. Tanto así que le dijo, prefiero morirme. Entonces Dios, ¿qué hizo? Tú no puedes estar aquí así. Tú no puedes estar en ese estado así. Ujú. Tú no puedes caminar como tú quieras. Aleluya, eso es así. La Biblia dice que hay que estar en santidad y vivir en santidad y vivir para Dios. Amén. Ujú. Eso es así, aleluya. La Biblia dice que entonces, la Biblia dice esto, le dice que entonces el mismo Dios preparó un gusano. Ujú. Wow. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Tú no quieres que Dios prepare un gusano y te quite la cobertura de él. Santo. Yo Mi no alma te quiero que Él adora. prepare un gusano, aleluya, y lo meta, aleluya, y me quite lo más que yo necesito en mi vida. Aleluya, que es la cobertura, la sombra del Omnipotente que se llama Jehová, Dios de los cielos. Yo no quiero quedar, aleluya, desnudo. Yo quiero quedar, aleluya, arropadito con la sombra del Omnipotente, cueste lo que me cueste. Aleluya. Dice la Biblia que aquel gusanito entró como Pancho por su casa y comenzó a ¿qué? A comer de la calabacera. Y dice la Biblia que comenzó aquel sol a ¿qué? Ya no había sombra. Ya no había sombra sobre Jonás.
Porque Dios, según te la da, también te la quita. Amén. Eso es así. Ujú, eso es muy cierto. ¿Cuántos creen que Dios quita cosas? Claro, claro que sí. Oh, y cuando Él las da, más todavía. ¿Cuántos creen que Aunque Dios no la dé. nos hace muchas veces como nosotros lo hacemos a los niños? Dar el juguete Está que castigado. ya no es tuyo. Ujú. Y cuando Dios quita, hasta que tú no te comportes bien y pagues un precio, Right. Eso. ¡Ay, alábalo! ¡Vive Jesús! papi quizás al ratito te lo da para atrás el juguetito. Sí. Pero Dios cuando lo quita, lo pone a un lado. Ujú. Ay, Y santo. hasta que tú y yo no nos comportemos derechos y caminemos en orden. Ujú. Y algunas veces decimos, ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Pregúntale a Dios. Ujú. Oh, mi Hay que Dios. preguntarle a Dios, Señor, ¿estaré yo bajo la sombra del Omnipotente? ¿O el gusanito entró y me comió la calabacera? Bendito Jehová. No deje entrar el gusano. Porque uno se da cuenta, en un tiempo yo estuve bajo tu sombra, pero ahora siento el sol candente del pecado, de la maldad, del enemigo, de la prueba, de la lucha, que no me puedo levantar, trato y no puedo buscarte, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo leer la Biblia. Lo que hago es pensar y maquinar y no logro hacer nada. Y mientras más me da, aleluya, mientras más tengo, más quiero. Pero te olvidaste que hace rato que Dios te quitó la sombra del Omnipotente de tu vida y ahora estás caminando sin la protección de Dios, aunque muchas veces cantemos coros y dancemos y brinquemos y hablemos lengua. Gloria a tu nombre, Jesús Santo. Aleluya. Entonces, dejando a Jonás, porque no me quiero quedar ahí en esa historia, porque hay otras cosas aquí buenas. Era agradable, escuche bien, el refugio del sol ardiente en la tierra. O sea, no era agradable en la tierra santa. Cuando vamos a la Biblia leemos el Salmo 121, verso 6. Busquémoslo por ahí, busquémoslo. ¿Qué? Monte de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es. Ay, hermano, no permite que esa sombra del Omnipotente se vaya de nuestra vida. Bendito sea Jehová. Aleluya. Jehová es tu guardador, escucha bien. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El verso 6. El sol, No te fatigará. No te fatigará de el sol no te fatigará de día. Ni la luna. ¿Y por qué? Porque la estamos acampando Porque Dios en tu camino o ha puesto un debajo árbol, del Altísimo. o ha puesto una roca, o ha puesto una nube. Claro, estamos debajo Ay, alaba la gloria de Dios. de Jehová. Santo eres, Señor, aleluya. Ni la luna de noche. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? De día, ¿qué pasaba? Que la columna de nube. Había columna de nube. Había una columna de Y nube. de noche lo guiaba la ¿Y qué columna era de eso? fuego. La Lo guiaba. sombra del Y Omnipotente. eso lo guiaba. Y de noche, ¿qué había? Columna de fuego. Columna de fuego. Al revés. Fuego aquí y oscuridad allá. En el cielo. Wow, santo. Alaba la gloria de Dios. Dios intervenía de la forma adecuada para el beneficio del pueblo de Israel, fuera de día o fuera de noche. O sea, ¿qué te está diciendo Dios en esta noche a cada uno de nosotros? Que no importa si es oscuridad, la cobertura de Dios está sobre tu casa, De sobre día tu y de vida, noche. sobre tus hijos, sobre tu finanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Vive Siempre Jesús. estarás cubierto. Y si es de día, también enviará un árbol, una nube, una roca que se mantengan cuidando
de ti. Qué lindo Dios. La Ay, sombra qué lo que lindo significa Dios. simplemente es cuidado, Yes. Nos protege, nos cobertura cubre, de Dios. aleluya. ¿Tú sabes por qué no han sido las cosas peores? Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ha habido cobertura de Dios. ¿Usted sabe por qué en Puerto Rico no está peor? Y usted dirá, pero ¿y más quiere? Pudiera haber sido peor. Eso es así. Que le den gracias Pero a la están vista vivos. del Cordero hay una gran nube que la cubrió. Amén, sí, Yeah, Señor. yes, yes. Ah, pero pastor, la tormenta pasó. Seguro que pasó. Pero Dios se metió en la tormenta y no permitió que hubieran más vidas muertas. Y que tu familia, que aunque no sepas de ella, aunque no sepas de ellos, saben en tu corazón que están bien porque hubo la cobertura de Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, alaba la gloria de Dios. Porque pudiera haber sido peor, pero mi Dios nuevamente metió su mano. Sí. Ay, qué lindo es mi Dios. Qué lindo es mi Dios. Aleluya. Ay, No por eso le importa alabo lo y que le adoro. la gente diga, pero yo creo que Dios hizo un milagro con Puerto Rico. Ay, yo Amén. también. Ahora, de que Dios quiere darle una enseñanza a Puerto Rico y Claro que quiere sí. traerlo a Él, Lo quiere, eso es así. eso es un asunto que le toca hablarlo a Él y no a mí. Exactamente. A mí no me toca tocar ese punto. Hay muchos por ahí diciendo que si Puerto Rico, Dios metió la mano y lo castigó, hizo un montón de cosas. No, lo está predicadores disciplinando. ignorantes. Gloria al nombre del Señor. De que Dios quiere enseñar algo, eso lo sabe Él Él. quiere- Porque Puerto Él quiere Rico sabe traerlos a que cuál es su vuelvan a Él. estado espiritual. Aleluya. Pero no me toca a mí Está buscando buscarlo, pero sí atención, digo aleluya. que nuevamente la sombra del omnipotente metió su mano y los cubrió nuevamente. Él está buscando la atención. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? Aleluya, para que la gente la adore. Santo, Santo mi Dios. Oh, poderoso. gloria al nombre de No Jesús. quiere que se le sirvan. Que nadie se pierda. Aleluya. De ahí que se use como una metáfora. ¿Cuántos saben lo que es una metáfora? Eso no es un candy ni nada de eso. Ni que fuera no quiero. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham y Lot? Su sobrino. Ay, santo. ¿La conocen? Amén. Ya lo he entrado en Sodoma y en Gomorra. Ya he entrado allá. La Biblia habla cuando llegaron aquellos hombres y le tocaron, la gente llegó a tocarle a la puerta a Lot y a decirle a Lot, sácame esos dos hombres que están de allá adentro para nosotros. ¿Sabes qué querían? Acostarse con ellos. Y el padre le grita de adentro y le dice, miren, yo tengo dos hijas que son señoritas, nunca han tenido hombre. Yo se las voy a dar para que se las lleven. Porque estos hombres están bajo la sombra de mi hogar. Ay, santo. Gloria a Jesús. Eso es una metáfora. Usando, ¿qué? Un medio. Su casa, un medio, su casa, para demostrarles a ellos lo que él estaba ¿qué? Haciendo con estos hombres que eran ¿qué? ¿Quiénes eran esos dos hombres? Eran dos ángeles que tenía que cuidar de ellos y prefirió que darle sus hijas que se las llevaran. Pero usted sabe qué pasó, no pudieron, porque aquellos hombres pelearon y dejaron a aquella gente ciego, y después usted sabe la historia, aquellos que se fueron. Huyeron. Entonces, esta figura se aplica especialmente a Dios, hablando de su ¿qué? De su protección. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Amén, sí, Señor. Y cuando usted sabe y entiende, porque para esto, hermano, hay que haber tenido una experiencia con la soberanía de Dios. Porque usted no puede testificar y decir que Dios es soberano cuando usted no ha pasado una experiencia.
¿Usted sabe cuando yo entendí que Dios es soberano aun cuando yo estaba perdido, sin fe, sin esperanza? Cuando a 100 millas por hora me le metí debajo de un tráiler de Caldor. ¿Recuerdan los trozos de Caldor bien largos de 40 pies? Amén. Ujú. Y Dios me preservó la vida para este ministerio que estamos haciendo en este tiempo. Ahí yo entendí lo que es que la soberanía de Dios. Dios guardó mi vida. Intervino. ¿Para qué? Para lo que venía para la familia llena. Intervino a tiempo. ¿Cuántos creen que Dios nos guarda bajo la sombra de Amén, la sí, omnipotencia? Señor. Amén. Yo sí lo Aleluya. creo. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios utiliza sus manos. La Biblia habla de que sus manos son la cobertura. La Biblia habla de las alas, que son para qué? Para cubrir. La Biblia habla aún del cuerpo, que sirve para cubrir. Entonces, cuando usted entiende la palabra y la Biblia, usted se siente más seguro. ¿Cuántos se sienten seguros porque leen la palabra? Amén. Amén. No porque se la han contado, sino porque usted ha tenido una experiencia con ella. Ujú. Santo. Quiero decirle algo, hermano. Por cuanto una sombra está continuamente cambiando y no tiene permanencia en sí misma, es símbolo de transitorialidad. Las sombras, no sé si usted las ha visto entre las nubes caminando. Cuando hay mucho sol, que se ve esa sombra como que va pasando, usted está picoteando y de momento siente como que algo pasa por el cielo. Ujú. La sombra. La Biblia hace referencia a la vida del hombre, que somos como la sombra. Que la sombra pasa por la tierra y desaparece. Así también nosotros somos como la sombra, que estamos en la tierra, pero un día que transicionamos, vamos caminando. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia otro lugar. Ujú. Qué tremenda es la palabra, ¿verdad que sí? Es muy contraria la sombra a la inmortalidad de Dios.